Lidia Romero y en este video vamos a analizar la lectura número 7 para la promoción horizontal, que se titula La educación inclusiva, el camino hacia el futuro. Hablar de exclusión social va más allá de la pobreza, ya que tiene que ver con la ausencia de la participación en la sociedad y con la falta de acceso a bienes básicos y redes de bienestar social. Se necesita incrementar significativamente el nivel de formación de las nuevas generaciones y el nivel de aprendizaje efectivo y actualizado de toda la población para romper el circuito de reproducción intergeneracional de la desigualdad. Pues, ¿cuáles son las características de una escuela inclusiva? Pues es aquella que no tiene mecanismos de exclusión ni de discriminación de ningún tipo y que transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar la diversidad del alumnado, favoreciendo así la cohesión social, que es una finalidad de la educación, es decir, disminuye la brecha social que hay entre las personas que generalmente son discriminadas o marginadas por alguna condición que tengan. ¿Cómo define la UNESCO la educación inclusiva? Pues como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes, incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación. Ahora, ¿cómo está relacionada la educación con la inclusión? Primero, la presencia, que es el acceso y la permanencia en la escuela u otras modalidades no formales. Después, en la participación, que el currículo y las actividades educativas contemplen las necesidades de todos los estudiantes y se considere su opinión en las decisiones que afectan sus vidas y el funcionamiento de la escuela. Es decir, que el currículo sea adaptable para cualquiera de las necesidades que puedan presentar nuestros alumnos. Ahora, está relacionada también con los logros, pues hace referencia a la necesidad de que todos los estudiantes adquieran, en la medida de sus posibilidades, los aprendizajes establecidos en el currículo escolar necesarios para su desarrollo personal y socialización. O sea, pone un especial énfasis en aquellos niños que por distintas razones están excluidos o en riesgo de ser marginados. ¿Qué implica la inclusión? El acceso a una educación de calidad, sin ningún tipo de discriminación. Implica además el máximo logro de los aprendizajes y desarrollo de las potencialidades de las personas. ¿Cuál es la diferencia, ojo con esto, entre integración e inclusión? Son dos conceptos, dos términos diferentes en sí. Primero, la integración es asegurar el derecho de todas las personas con discapacidad a educarse en las escuelas comunes. Eso es integración. Cualquier niño, no importa la discapacidad que tenga, puede entrar a una escuela común y corriente. Y la inclusión habla de una aspiración a ser efectivo ese derecho de recibir una educación de calidad. O sea, no es lo mismo, no podemos hablar que una escuela es inclusiva solo por el hecho de que tenga niños con necesidades educativas especiales inscritos en sus listas, ¿verdad? Sino que es inclusiva en el momento en el que los toma en cuenta, adapta el currículo, busca desarrollar las necesidades que tenga de atenderlas, disminuye la brecha entre lo que es la discriminación entre un niño normal, por así decirlo, y uno con discapacidad. Ahí sí podemos hablar de inclusión. Si no, solamente hablaremos de integración. El tenerlos inscritos ahí e ignorarlos es
los integro, pero no los hago parte. Cuando ya los haces parte, entonces sí podemos hablar que es una escuela inclusiva. Pues muy bien, ¿qué busca la inclusión? Ya se los dije así como que a grandes rasgos, la transformación de los sistemas educativos y de las escuelas para que sean capaces de atender la diversidad de necesidades de aprendizaje del alumnado. ¿Cuáles son los elementos claves de la inclusión? Bueno, pues busca la diversificación de la oferta educativa y la personalización de las experiencias comunes de aprendizaje con el fin de lograr el mayor grado posible de participación de todos los estudiantes sin perder de vista las necesidades de cada uno. O sea, yo, maestro, voy a buscar la manera en la que todos los niños aprendan, en la que voy a atender los diferentes estilos de aprendizaje para que el conocimiento pueda llegar a todos. Muy bien, pues continuamos. ¿Cómo logramos ahora sí el coco de todos una educación inclusiva? Primero vamos a avanzar hacia diseños universales, en los que el currículo y la enseñanza consideren la diversidad de las necesidades de los estudiantes, es decir, no por mi facilidad de no quiero batallar o quiero trabajar de una manera más unificada, yo voy a dar mi clase de esta manera y como decían antes, el que entendió, entendió. No. Voy a buscar que mi currículo sea accesible para todos los niños, universal, que pueda llegar a cualquiera, desde el niño que tiene alguna discapacidad, el que tiene una necesidad motora, el que tiene todas sus capacidades bien cimentadas y formadas, etcétera. Es para todos. Ahora, ¿qué cambios exige la diversidad como condición esencial de una educación de calidad? Primero exige cambios sustantivos en las concepciones, ¿sí? Actitudes, el currículo, las prácticas pedagógicas, la formación de los docentes, los sistemas de evaluación y la organización de las escuelas. Básicamente tiene que cambiar todo, que todo sea adaptable para que podamos hablar de una educación de calidad. No vas a evaluar igual a un niño con necesidades educativas especiales que a un niño que no las tiene. Ni siquiera entre niños que tienen alguna necesidad educativa especial los vas a evaluar iguales, porque cada uno tendrá sus propias necesidades, valga la redundancia. Entonces, todo tiene que ser adaptable para que pueda ser esa condición esencial y podamos nosotros ofrecer una educación verdaderamente de calidad. La inclusión se caracteriza por los siguientes aspectos. Uno de ellos es que implica una misión diferente a la educación basada en la diversidad y no en la homogeneidad. Es decir, no voy a buscar que todos mis alumnos sean iguales, sino respetando sus diferencias, los voy a desarrollar a todos. Se preocupa por identificar y minimizar las barreras que enfrentan los estudiantes para acceder y permanecer en la escuela, participar y aprender. Es decir, hacemos nuestros ajustes curriculares para que todos los niños, independientemente de cuál sea su necesidad, puedan sentirse parte de la escuela y puedan lograr la mejora de los aprendizajes. Ahora, otra de las características es que es un proceso que nunca está terminado del todo porque implica un cambio profundo de los sistemas educativos y de la cultura escolar. Cuando tú piensas que ya estás por lograr la meta, cambiamos de generación y volvemos a empezar a educar a estos nuevos niños en base a lo que es la inclusión, la diversidad y pues la integración. Requiere sistemas de apoyo que colaboren con los docentes en la atención a la diversidad del alumnado,
prestando especial atención a aquellos que necesitan más ayuda para optimizar su desarrollo y avanzar en su aprendizaje. Es decir, queremos que sea una educación equitativa, no igualitaria. No le voy a dar a todos lo mismo, sino al que necesita más de mí, pues le voy a dar más para poder, en vez de que esté así y así y avancen así y así, pues se nivelen, ¿verdad? Lo más que se pueda. ¿Por qué es importante la educación inclusiva? Pues porque se fundamenta principalmente en los principios éticos, sociales, educativos y económicos, y es un medio para hacer efectivo el derecho a la educación de calidad, sin discriminaciones y en igualdad de oportunidades. Además, avanzar hacia sociedades más justas y democráticas implica un equilibrio entre excelencia y equidad. Ya lo hablamos ahorita, ¿verdad? Dar al que necesita más de mí, le voy a dar más. Mejorar la calidad de la educación y el desarrollo profesional de los docentes demanda mayores competencias profesionales de los docentes y promueve una variedad de situaciones de aprendizaje para brindar mayor apoyo a quien más lo necesita. No puedo yo pretender que con mis propios conocimientos que me dieron hace años en la normal, me van a ser suficientes y me van a alcanzar para trabajar con todos y lograr una escuela inclusiva. Me tengo que estar documentando constantemente, estar viendo, enriqueciéndome para yo poder transmitir eso y trabajarlo dentro del aula. Además, bueno, pues implica aprender a vivir juntos y construir la propia identidad, desarrollando nuevas formas de convivencia, el valor de la cooperación, la solidaridad y la justicia. Es decir, tenemos que educar a todos nuestros alumnos a convivir con todos estos niños y pues poder desarrollar ese tipo de valores que acabo de mencionar. Mejorar la eficiencia y la relación costo-beneficio de los sistemas educativos. ¿Qué quiere decir esto? Es muchísimo más barato que se incluyan a los niños con necesidades educativas especiales a las escuelas regulares que tener escuelas exclusivas para ellos y que se especialicen solamente en cierto grupo de alumnados. Entonces, por eso es importante la educación inclusiva. Nos brinda la oportunidad, o les brinda a ellos, a esos alumnos, la oportunidad de acceder y tener mejores oportunidades de educarse. ¿Qué es una educación de calidad? Bueno, pues es una educación que permita la inclusión en el conocimiento válido, ¿sí? Si tú quieres hablar de una educación de calidad y en esa escuela o en ese pensamiento de calidad no se incluye la diversidad, la inclusión, la tolerancia, pues ciertamente no lo están logrando. ¿En qué deben de centrarse las políticas sobre la inclusión? Primeramente, en generar entornos inclusivos, lo que implica básicamente dos perspectivas. La primera es respetar, comprender y hacerse cargo de la diversidad cultural, social e individual. Y el segundo es acceso igualitario a una educación de calidad. Es decir, no le voy a dar preferencia ni a unos niños ni a otros, ¿verdad? Voy a trabajar de manera diferenciada, pero el trato va a ser igualitario. ¿Cómo ha reconocido la UNESCO el aprendizaje a lo largo de toda la vida? Lo ha reconocido como uno de los principios que guían y organizan la acción y la reforma educativa
y como un concepto integral de la vida humana, significativa y capaz de preparar a las personas para abordar y anticiparse a cualquier desafío que tengan que enfrentar a lo largo de sus vidas. El aprendizaje tiene que ser significativo y para que pueda ser a lo largo de toda la vida, que lo puedan utilizar no solamente mientras estén siendo educados en un plantel, sino que tú le vas a enseñar al alumno a resolver problemas, a escribir y que se pueda comunicar de manera escrita, de manera oral, etcétera. O sea, los conocimientos que ellos están adquiriendo o las habilidades que están desarrollando dentro de ese proceso formativo tienen que darle las herramientas necesarias para que lo utilicen a lo largo de toda su vida. ¿Cuáles son las medidas que se requieren para lograr la inclusión para todos? Se deben atender las necesidades de todos los estudiantes. Eso es como que el punto primordial. Se debe abordar también la disparidad de género y la educación y el aprendizaje se debe adaptar a las necesidades, intereses y expectativas de niñas, niños, mujeres y hombres. ¿Ok? Debemos de tomar en cuenta que debe de ser una educación que no discrimine ni que diga los niños juegan con carritos y las niñas juegan con muñecas, ¿verdad? O las niñas aprenden bordado y los niños aprenden carpintería. Que no tenga que ver lo que es la disparidad de género para poder o segmentar los aprendizajes dependiendo el género. Debe de combatir las discriminaciones raciales, étnicas, socioeconómicas o culturales y los privilegios que inciden en el acceso y participación. No le vas a dar acceso a la educación al niño que tiene más capacidad, sus papás, económica, que al niño pues que no la tiene, ¿verdad? Todos tienen derecho y todo tipo de discriminación. Ni vas a pensar, yo quiero en mi escuela por un niño blanquito, güerito de ojos azules, y vas discriminando a los que no entran en ese rango, ¿verdad? Ok, se debe articular e integrar orgánicamente el aprendizaje a los diferentes niveles del sistema educativo, desde la educación para la primera infancia hasta la educación superior. Es decir, los aprendizajes tienen que tener continuidad en el siguiente nivel educativo. Cada vez vas profundizando un poco más, vas perfeccionando la habilidad o el aprendizaje, lo vas ampliando para que pueda estar articulado y pueda tener pues un seguimiento y un progreso. De otra manera se vuelven obsoletos y los niños terminan por olvidarlos. Se deben integrar todos los tipos y estilos de aprendizaje, desde el informal, no formal y formal, personalizado, autodirigido, abierto y educación a distancia, como así también los diferentes objetivos de aprendizaje general, artístico, técnico y vocacional. Le vamos a entrar, como quien dice, a todo para que los niños puedan descubrir cuáles son sus vocaciones y sus talentos y pues en determinado momento van a tener que decidir a qué se van a dedicar. Entonces, pues ahí desde un momento se deben de integrar todos esos estilos y formas para que ellos puedan ir definiendo qué rumbo van a tomar. Ahora, ¿cuáles son las metas fundamentales del aprendizaje a lo largo de toda la vida? Son 4 metas fundamentales. Vincular los mundos del aprendizaje, tener un puente entre la educación y el nivel de aprendizaje, integrar los contenidos y valorar todo tipo de logros de aprendizaje y capacitación. Ahora, ¿cómo debería ser un sistema escolar inclusivo?
pues debiera parecer una comunidad en que la excelencia de aprendizaje sea evidente y refleje las habilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida de sus miembros. Es decir, no quiere decir que porque el niño ya sabe cuál es el 1, cuál es el 2 y los escribe y los traza, ya tiene ese aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se demuestra hasta que el niño es capaz de contextualizar en la vida real ese aprendizaje que adquirió en el aula. Entonces sí, podemos hablar que es un sistema escolar inclusivo. ¿Cómo se puede mejorar la calidad? La mejora de la calidad, perdón. Si se traduce en aprendizajes y logros relevantes y significativos para todos. Entonces sí, la calidad de los aprendizajes va a ser si hay logros relevantes y significativos. ¿Cómo debe de pensarse el currículo? Ha sido pensado para los requerimientos de habilidades y aprendizajes de los niños. Esto incluye el conocimiento indígena, las prácticas culturales positivas, las habilidades básicas relevantes para la vida pastoral, como por ejemplo la protección del medio ambiente y los sistemas de alerta temprana. ¿Cómo son las necesidades de aprendizaje básicas para el desarrollo humano? Son variadas, son complejas, multidimensionales y cambiantes. Conciernen a niños, jóvenes y adultos e implican una amplia gama de conocimientos, habilidades, talentos, valores, actitudes y experiencias prácticas que deben ser ampliamente desarrollados. Ahora, algo importante. ¿Cuáles son las 4 dimensiones en las que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, sus siglas son CDESC, definió como obligaciones del Estado en torno al derecho a la educación? Son 4 dimensiones, ¿ok? La primera es la disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente. Si en mi población estatal tengo 150 alumnos, por decir un número al azar, pues yo tengo que tener escuelas que alberguen 150 alumnos, ¿verdad? La segunda dimensión es la accesibilidad. Las instituciones y programas de enseñanza han de ser accesibles para todos sin discriminación, ¿ok? Ni tanto, dice, no discriminación, accesibilidad material y económica. Debo de permitirles a todos que puedan ingresar a esas escuelas. La otra dimensión, la tercera, es la aceptabilidad, que habla sobre la forma y el fondo de la educación, comprendidos en los programas y los métodos pedagógicos. Tengo 150 alumnos, tengo escuelas para 150 alumnos, los 150 alumnos pueden ingresar al sistema educativo, pero también esos 150 alumnos a través de mis programas de estudio tienen que poder aprender. Y la cuarta es la adaptabilidad. La educación ha de tener flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de las sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. Es decir, mi currículum ahí está pensado para que todos puedan aprender, pero aún así tengo que dejar abierta la posibilidad de que pueda adaptarse a ciertas condiciones, ya sea porque los niños tienen una necesidad educativa especial o porque no es lo mismo educar, ya lo dije en otros videos, niños del norte
o del sur del país o del centro, o niños que viven en zonas rurales o urbanas. Entonces mi currículo me tiene que permitir hacer esas modificaciones para lograr el máximo logro del aprendizaje de todos y cada uno de ellos. Ahora, ¿cuáles son las 3 dimensiones del enfoque basados en el derecho a la educación? Hace algunos años atrás, cuando presentamos lo del ascenso, esta pregunta venía en el examen. Entonces, la repito. ¿Cuáles son las 3 dimensiones del enfoque basado en el derecho a la educación? Primero es el derecho resaltando a la educación, derecho a la educación, o sea, que todos, sin discriminación alguna, deben de recibir educación. El segundo, derechos en la educación, ¿sí? Que son los derechos de los alumnos deben de ser respetados en torno al aprendizaje y deben de estar reflejados en los currículos, los materiales y las metodologías. Una vez que el niño está inscrito en nuestra escuela, está siendo parte del sistema educativo, sus derechos deben de ser garantizados en todo. Si la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes menciona que aquellos que tengan discapacidad deben de recibir materiales acordes a su discapacidad, pues el gobierno, el sistema educativo tiene que proveer esos materiales, ¿sí? Si dice ahí en la Ley General de los Derechos de los Niños que todos los niños que estén en zonas marginadas van a recibir determinado tipo de apoyos, pues el gobierno tendrá que ponerlos. Entonces, ese es el derecho en la educación. Y finalmente, la tercera dimensión son los derechos a través de la educación, que es, básicamente, se deben promover los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Es decir, yo estoy educando a los niños también para que ejerzan su derecho. ¿Qué establece el objetivo número 6 de la educación para todos? Establece claramente la necesidad de mejorar en todos los aspectos de la calidad de la educación. Esto incluye una fuerte focalización en el bienestar del estudiante, la relevancia de los contenidos y el logro de los objetivos de aprendizaje, tanto individuales como sociales. Además, también identifica la calidad de los procesos de aprendizaje y el entorno de aprendizaje como componentes sociales. Es decir, no nada más va a buscar que haya un bienestar general entre los alumnos, sino además cuál es ese proceso que se está llevando a cabo para que el alumno aprenda, y si el contexto que rodea a ese alumno pues es beneficioso para que él pueda continuar aprendiendo, y si resulta que no, entonces el gobierno tendrá que buscar la manera de ir mejorando ese contexto. Para avanzar en la inclusión, el sistema escolar requiere de una amplia reforma. ¿Cuáles son los ámbitos, según la lectura, en los que requiere mejorar? Son varios. Uno de ellos es la formulación de políticas que estén basadas en los principios de una educación para todos. Otro de ellos es el desarrollo o diseño curricular, que debe de ser relevante para la vida de los alumnos a quienes va dirigido, que sea inclusivo en su naturaleza misma, a fin de garantizar un mayor nivel de educación de calidad. El mismo currículo les debe de manera natural fomentar esa inclusividad a todos los niños, sin que sea tan necesario que estemos acepten a Juanito, integren a Panchita, a ver, hágale caso a fulanito, ¿verdad? O sea, debe de dar naturalidad a ese tipo de conceptos.
También hay que mejorar en la formación docente, tanto inicial y continua, para que contribuya a un sistema educativo basado en los derechos. Los docentes nunca debemos de dejar de estar aprendiendo, estudiando, innovando, actualizándonos para que podamos nosotros, pues, poder avanzar también en prácticas más inclusivas. Otra cosa que hay por mejorar es el desarrollo de los materiales basados en los principios de igualdad y participación. Todos los materiales deben de ser accesibles para todos los estudiantes y su contenido debe ser relevante para la situación de cada uno de ellos. Es decir, si hay un cierto tipo de materiales que solamente las escuelas urbanas lo utilizan, pues esos materiales no están siendo de alguna manera basados en los principios de igualdad. Entonces hay que modificar y hay que buscar ese tipo de materiales que, independientemente de dónde se encuentre geográficamente el niño o cuáles sean las condiciones que tengan en su escuela, puedan ser utilizados y les resulten relevantes. ¿Para qué? Para que el aprendizaje adquirido sea significativo. Actitudes, metodologías de enseñanza y pedagógicas es otra de las cosas por mejorar. Los docentes deben de estar facultados para poder eliminar activamente las barreras externas y dentro del proceso de aprendizaje. ¿Cómo podemos pretender que un docente con poca formación o solamente con una formación muy básica pueda lograr una inclusión dentro del aula? Pues yo creo que no es posible. Entonces hay que capacitarnos y hay que seguir aprendiendo. El desarrollo de escuelas basadas en los derechos y centradas en los intereses de los niños, que los ayude a efectivizar sus derechos, que incluya a todos, que proteja sus intereses y su salud y que posea un enfoque de género y sea propulsora de la participación de alumnos, familias y comunidades. Entonces, básicamente de eso se trata la lectura. ¿Cuáles son los dos aspectos más relevantes de todo esto que acabamos de hablar? Primero, pues que la inclusión busca la transformación de los sistemas educativos y la escuela para que sean capaces de atender la diversidad de las necesidades de aprendizaje del alumnado, y que el sistema escolar inclusivo debería parecer una comunidad en la que la excelencia de aprendizaje sea evidente y refleje las habilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida de sus miembros. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Veamos y analicemos un poco qué tan inclusivos estamos siendo en nuestras prácticas. Espero que este ejercicio les haya ayudado a comprender un poquito más de lo que trata la lectura y les sea útil para su estudio. Suscríbete a mis redes, Facebook, TikTok, YouTube, para que no te pierdas ninguno de los contenidos. En el video te dejaré el enlace para que te suscribas y actives las notificaciones y estés atento a todos y cada uno de nuestros videos. Hasta luego.